sincrónica, es como la recomendación porque las grabaciones les bajaron la calidad. También pueden haber distorsiones en sonido, entonces ese es el tema. Bueno, comencemos ahora sí, entonces, a entrar en materia. Vamos a analizar hoy el modelo de consumo y ahorro en dos periodos. Sección 3 del capítulo 3. Entonces, bueno, el modelo básico. Modelo básico. Entonces, ¿cuál era el tema de lo que estudiamos la sesión anterior? Claro, la sesión anterior era la generalización de la restricción presupuestaria intertemporal para n periodos. Claro, esa n significa cualquier cantidad, cualquier número natural hacia el infinito. Entonces, esa era la generalización de la fórmula. Y en eso nos gastamos un buen tiempo. Entonces esto lo podemos hacer fácil, sin necesidad de llevarlo a n periodos. Pues entonces vamos a suponer si hay un individuo que solo vive dos periodos, ¿sí? O sea, ya al final del periodo 2 es como si declarara contra Uribe. De una vez para el cementerio. ¿Listo? Eh, entonces, como hay dos periodos, vamos a suponer también que va a tener dos ingresos. Uno en el periodo 1 y otro para el periodo 2. Y se simbolizan Y1, Y sub 2. Y sub 1, Y sub 2. Y el otro elemento, el tercer supuesto, para simplificar, es algo que pasa como si pasara aquí en Colombia. No es tan irreal, porque nosotros lo vimos. No hay gobierno. No, no, es como si estuviera Ivancho, es como, no, como si no hubiese nada. Entonces, una anarquía, no mentiras, no hay gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué vamos a poder destinar entonces este individuo su ingreso Y1? ¿A qué lo va a poder destinar? Entonces, como ustedes saben, pues lo destina a dos cosas. Una cosa es a consumir y aquí suponemos que hay ahorro, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene a estar dado el ahorro? Pues entonces el ahorro sería, S sería igual a ¿qué? Esta S, pues mandamos, sería la resta entre el ingreso en el periodo 1 menos lo que me consumo en el periodo 1, ¿sí? Lo que me queda de mi ingreso después de lo que consumo, pues eso va a ser el ahorro. O sea, va a haber dos opciones. Si este S es positivo, pues el individuo ahorra. Y si S es negativo, el individuo se endeuda. ¿Mm? Bueno, otros supuestos adicionales a esto. ¿Qué más supuestos? Pues el individuo nace sin activos. Vamos a ponerlo aquí como nace sin activos y no hay ingresos
financieros, que era el A sub T en las fórmulas pasadas. No hay ingresos financieros en el primer periodo, a decirle en 1. Entonces, listo. Vamos a construir el P que pasa en el periodo 2. Entonces, en el periodo 2, ¿a qué va a ser igual? A los ingresos en el periodo 2, ¿más qué? Más lo que ahorré en el periodo 1, si lo ven. Pero esos ahorros tienen que generar, o ese activo financiero, o sea, ya en el periodo 2 hay un activo financiero. ¿Cuál es ese? Y ese, por esperar hasta el periodo 2, tiene que ser compensado a la tasa 1 más R por S. ¿Sí? O sea, los intereses de lo que vive el sistema financiero. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, otra vez tomamos C2 igual al ingreso, o sea, el consumo en el periodo 2 igual al ingreso en el periodo 2 más 1 más R. ¿Y qué era S? Mire, aquí ya S lo habíamos definido. Entonces vamos a reescribir S como el ingreso en el periodo 1 menos el consumo en el periodo 1. Y comenzamos el proceso del álgebra. Entonces, Y2 más 1 más R de Y1 menos 1 más R de C1. Distribuimos este elemento en cada uno de los que están dentro del paréntesis. Y entonces acá tenemos a C2. Y ahora simplemente vamos a hacerlo aquí para no perdernos. Aquí para que se alcance a ver. Pasamos los términos de un lado y de un lado a lo de sí, o sea, pasamos los C a un lado, entonces queda C2 más 1 más R de C1 igual, y pasamos dejamos las Y en el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Y2 más 1 más R multiplicado por Y1. Prim, 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 prim. Y ahora, entonces, viendo esto, voy a escribirlo, reorganizar términos para que se vea un poco más, sí, un poco más bonito, poniendo el Y1 al primero, más el Y2 igual. eh, 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 igual a 1 más R de C1 más C sub 2. Listo. ¿Qué interpretación esto? Que habíamos dicho la sesión pasada, la clase pasada, cuando uno multiplica una cantidad por esta tasa de interés. Esta es la tasa de interés, ¿sí? ¿Qué sería esta cantidad? ¿Valor futuro? Valor futuro. ¿Listo? Noten una cosa. Noten que si aquí, voy a escribirlo en otro color, si aquí está multiplicado por la tasa de interés, entonces aquí es como si multiplica, aquí, ¿qué iría? Pues aquí es como que iría el 1. Y noten que donde está acompañando acá el 1, es el ingreso en el periodo 2. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que la tasa de interés me está llevando a valorar esta renta o este ingreso en el periodo 1 como si lo llevara al futuro. Entonces, por eso puedo hacer comparable esto. Es decir, este Y1 está valorado en términos de valor futuro, como decía Juan Felipe, es decir, lo estoy llevando al periodo 2 al multiplicarlo por 1 más R y es comparable con este Y2, porque Y2 ya está en el futuro, o sea, en el periodo 2. Entonces, si ve como ya por eso puedo hacer comparable estos dos términos. Lo mismo acá en el otro lado, el otro miembro de la igualdad. ¿Sí? Acá está 1, acompaña al C2 y entonces aquí está
la tasa de interés, es como si llevara este nivel de consumo en el periodo 1, lo llevara al segundo periodo, y entonces aquí sí puedo hacer comparaciones. ¿Mm? Ahora, cuando multiplique a ambos lados, divida, voy a multiplicar acá a ambos lados por este factor, 1 más R, ¿sí? Entonces queda convertido en ¿qué? En Y1. ¿En valor presente? Sí, exacto, es valor presente. Y1 más Y2 sobre 1 más R igual a C1 más C2 de 1 más R. Entonces, claro, aquí ya irían, noten ustedes que aquí 1 multiplica a Y1. Entonces, multiplicándolo por la inversa de la tasa de interés, que era 1 más R, si lo multiplico, entonces queda, en este caso, Y2 sobre 1 más R. Esto es como si fuera el valor presente de traerme Y2 valorado a valor presente. Entonces, por eso puedo comparar. Y aquí noten que ya en el periodo 1, el que acompaña es el 1. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés, si notan aquí, esto es una multiplicación. Entonces, aquí esto sería 1. Y yo puedo escribir, bueno, voy a escribir otra vez. 1 multiplicado Y1 más 1 sobre 1 más R multiplicado Y2. Y lo mismo para los otros términos de este lado, la misma lógica, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, bueno, es más intuitivo acá. Voy a hacerlo acá. Entonces, 1 por C1 más 1 más R que multiplica C2. Si ustedes ven, C1, ¿qué es? C1, ¿qué es? Consumo del presente. Pero sería que una cantidad o un precio. C1 y C2. C1 y C2, ¿qué serían? Consumo. Son las cantidades de algo, ¿sí? Son las cantidades, igual que Y. Y o lo ingreso es una cantidad, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué iría en C1? Digamos, la papa, la yuca, la carne, el carro, ¿sí? Es eso lo que simboliza C1, consumo. Consumo de qué consumimos cosas. Entonces, ¿qué sería el elemento 1 aquí y el elemento 1 más R? ¿Sería un qué? El precio de la cantidad de la Es Ponderado. un precio, eso es un precio, exacto, es un precio. Eso es, eso es, eso es 1 acá en este caso y 1 sobre 1 más R. Que en últimas 1, porque es 1 más R, porque está, o sea, 1 sobre 1 más R, porque estamos trayendo hacia valor presente. Es decir, la tasa de interés que es del sistema financiero o de la economía. La tasa de interés viene siendo el costo de oportunidad de consumir hoy con respecto a consumir mañana o de traer, sí, es más, bueno, más lógico presentarlo así. La tasa de interés sería el costo de oportunidad de dejar de consumir hoy para consumir mañana. ¿Mm? Es un precio, es un precio. ¿Sí? A ver, a ver. Bueno, esto es lo que yo le comentaba la vez pasada. Prestar dinero y la tasa de interés, cobrar tasa de interés, era mal visto por los señores jerarcas de la iglesia en la Edad Media. ¿Sí? Y es que desde allá de ellos mismos, es como pues ellos eran los principales prestamistas de la época, pues son ellos mismos donde dejan las bases teóricas para elaborar lo que hace Franco Arturo Modigliani y todo lo de la restricción presupuestaria intertemporal, pues para decir lo que estoy diciendo. Entonces ya no suena tan feo que usted sea un especulador o un agiotista,
sino que dice, no, es que la tasa de interés tiene una justificación teórica y es que la tasa de interés es el costo de oportunidad de dejar de consumir hoy para consumir mañana. Ah, entonces ya se escucha más bonito. Y entonces así va cambiando la lógica y entonces ahora el banquero es el señor banquero, el señor financiero y todos estudiamos eso porque queremos participar en el sector financiero. Bueno, listo. Entonces, noten, esto que encerra en este círculo es la restricción presupuestaria intertemporal. Bueno, ahí escribo ahí rápido. Cuando T es igual a 2, cuando solo tengo 2 periodos. ¿Ven? ¿Ven a lo que se redujo? Toda esa fórmula que teníamos anteriormente, que era la generalizada, la reducimos a esto. Bueno, otra implicación importante de esto, muy importante, es que el individuo determina su consumo óptimo. Entonces, miren lo que pasa acá. ¿Qué es esto? Esto es Y, ¿sí? Entonces, yo puedo poner, supongamos que esto sea Y, digámoslo, ¿cómo lo pongo ahí? Y sub T. Aquí simplificando esto en un solo término. Y sub T, ¿de qué depende ahora? Bueno, pues, no, tampoco así, pero bueno. Lo que me muestra aquí la fórmula es que los ingresos ahora, en el presente, van a depender de qué o están relacionados con respecto a qué. ¿La tasa de interés? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. La tasa de interés. Sí, también la tasa de interés. Pero miren acá, para aquí la tasa de interés es un parámetro. Hay que mirar acá las variables. Entonces, mire que el consumo, el ingreso corriente, se llama esto, el ingreso corriente es el ingreso en este momento, en el presente. Entonces, este es Y, el ingreso está relacionado con el ingreso futuro y también de las cantidades consumidas, tanto en el consumo presente como en el consumo en el futuro. ¿Sí lo ven? Eso es lo que me está diciendo la fórmula ahora. Profe, disculpe, no entendí. ¿Podría volver a repetirme, por favor? Sí, por eso. La última parte, el último enunciado. Sí, sí, señor. Entonces, resulta que dice, el individuo determina su consumo óptimo mirando al futuro, porque sabe que en el periodo 2 va a tener ingreso Y2, ¿sí? Por tanto, puede ser óptimo endeudarse en el periodo 1 y pagar la deuda en el periodo 2. Bueno, lo que me está diciendo es que ahora el ingreso corriente, que es este Y1, está relacionado con lo que vaya a pasar con el ingreso en el futuro. En este caso aquí, como estamos 2 periodos, el futuro va a ser 2. Y también está relacionado con lo que consuma o depende del consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. ¿Sí? Es decir, aquí ya hay un tema intertemporal, que el individuo sabe que si va a tener ingresos en el periodo 2, ¿sí? Puede ser rentable para él en las decisiones óptimas, que eso es lo que vamos a ver ahora que desarrollemos el modelo, endeudarse para consumir en el periodo 2, ¿sí? Digamos, si tiene mucho ingreso y con respecto a las preferencias quiere consumir más, puede endeudarse o si no, si lo prefiere, pues puede prestar, ¿sí? Listo. Entonces, a la tasa de interés, 1 más R, pues ahí también se le denomina, esta es 1 más R, también se le puede llamar la tasa marginal de sustitución entre 2 periodos. También se le llama tasa marginal de transformación. Bueno, este es el resultado importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Acuérdense cuál es, cuál es el tema de la polémica de por qué estamos estudiando esto. Porque, ¿qué decía Keynes?
Keynes simplemente decía, vea, es que el consumo depende del ingreso disponible, ¿sí? Entonces él decía, vea, es que esto es igual a la función de consumo. Consumo Simplemente está fijo diciendo, sí, consumo fijo más, más o menos más más C consumo minúscula por Y. O por sea, disponible. lo que está diciendo o Y, sí, Y o Y menos T, ¿sí? Oye, menos eso. Lo que decía Keynes era, vea, es que el consumo tiene una relación directamente del consumo corriente. Este Y menos T o YD, que esto también es Y ingreso disponible, esto que está aquí, digamos lo que es YD, El dice, vea, ingreso es después de que, pagar impuestos. digamos, lo que está diciendo el tipo es, vea, es que lo que planteó Keynes desde el principio al plantear la función de consumo es que el consumo estaba directamente relacionado con el ingreso corriente, ¿sí? Y ya, pare de contar. Entonces ahí es todo lo que inicia la introducción del libro, el capítulo 3, de Gregorio. Dicen que por eso la función de consumo no ajusta bien cuando se hacen predicciones, le hacen falta cosas, no ajusta bien este modelo de Keynes, no estaba ajustando bien cuando se trataba de modelar las pautas de consumo entre los países. Algo estaba pasando y se empezaban a generar brechas entre lo que se observaba y los modelos de estimación. Entonces dice, vea, entonces, ¿qué es lo que dice Franco Arturo Modigliani y por qué este tema de la restricción presupuestaria intertemporal? Entonces, el consumo ahora pues va a depender, claro, del ingreso corriente, pero también va a depender del ingreso del futuro. Y entonces aquí entra el tema, el dilema importante. Los individuos miran y toman decisiones de acuerdo a las expectativas que pueda ocurrir en la economía. Eso es palpable y evidente empíricamente, obvio que sí, ¿sí? Entonces, esta ecuación muestra que el consumo del individuo depende del valor presente del ingreso más que el ingreso corriente. Es decir, el valor presente del ingreso, Y2 sobre 1 más R, más que el ingreso corriente, ¿sí? Entonces, el consumo del individuo en el periodo 1, bueno, entonces, esto es la gran conclusión de de por qué este tema se va complicando ahora muy. Entonces, noten cómo se complica un poquito más el modelo, pero para acercarse un poco más a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso es palpable en la realidad y por eso se habla de las expectativas de los consumidores, de las expectativas de los empresarios, de las expectativas del gobierno, de todos los agentes en la economía que toman decisiones, porque esto va a estar relacionado con lo que va a pasar en el futuro. Entonces, claro, si nosotros en este momento, como en Colombia, estamos mirando que hay ausencia de gobierno, que los ministerios no están haciendo nada, que las entidades de control están dejando que todo el mundo haga lo que quiera, ¿sí? Que no hay una autoridad, que todo el mundo le hace memes al presidente, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso lo que va a estar afectando y efectivamente lo que uno siente es que todos los individuos de alguna manera están preveyendo que la economía va mal y que en el futuro próximo la economía irá peor. Entonces, en esa medida, ¿qué hace un agente racional? Si está sabiendo que de pronto sus ingresos próximos en el siguiente semestre del año o el próximo año van a ser menores, porque sabe que la economía va mal. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Reducen qué? Pues gastar más. ¿A gastar menos? ¿Me dijiste? No, pues si uno sabe que en el futuro pues va a valer más, pues uno gasta más ahorita, ¿no? Creería yo. En el consumo vamos a ir, mire, en este momento en Colombia podemos ver que de pronto esta variable Y2 va a ser más pequeñita. Supongamos, por todo lo que les he dicho y todo lo que ustedes saben, esto va a ir como hacia abajo. Entonces, si los individuos esperan menores ingresos en el futuro, lo que van a hacer es ajustar sus decisiones y de pronto irían a consumir menos en el presente y también consumir menos en el futuro. De pronto ahorrarían más, no se esperaría que de pronto ahorren más en estos momentos. Y lo que está pasando en mucha gente está pensando irse del país. De hecho, ya está mucha gente emigrando, buscando Estados Unidos, Europa, ¿sí? Mucha gente ya está, muchos de los universitarios tienen las expectativas de irse del país.
¿sí? Victoria, levantó la mano. Pero, y cuando hablamos ya de que estuviéramos trabajando y estuviéramos dando consejos sobre una política económica, ¿no podríamos decir que sería bueno, en este caso, mermar la tasa o sea, el 1 más R, perdón, el R? Disminuirla, Disminuirlo, listo. sí señor, disculpe. Y, profe, y en el libro muchas veces habla de que, más adelante decía de que también en muchas ocasiones es bueno impulsar el consumo, pero eso también puede conllevar a algo malo. Entonces, no sé de qué habla ahí, o si tiene algo que ver con esta situación. Bueno, pero a ver, dice, a ver, entonces otra vez la fórmula. Otra vez la fórmula. Pero lo importante aquí es mirar qué es lo que nos dice la fórmula. Importante, una cosa es importante es el álgebra y llegar a la solución, pero eso lo hace un muchacho en matemáticas aplicadas, le enseñan muy bien a hacer el procedimiento y el álgebra y los entrenan en eso, ¿sí? La ventaja de nosotros es, bueno, cómo esa matemática la interpretamos. ¿Qué es toda la información que nos está dando? Simplemente 4 términos que ustedes ven ahí en esta ecuación, ¿sí? Disminuir la tasa de interés, por ejemplo, ¿qué haría en este caso si se disminuye? ¿Qué ocurre con el cociente? Aumenta, ¿no? ¿Sí? Aumenta el valor del consumo en el periodo 2. Pero ¿qué querrá decir de que si esto es 1, me está diciendo de que el consumo en el periodo 2 se está haciendo más caro relativo al consumo en el periodo 1? ¿Sí? Ah, aquí la bajé, ¿no? La bajé. Sí, si aquí la disminuí, se me dice que el consumo 2 entonces estaría siendo relativamente más caro comparado con el consumo en el periodo 1. Entonces, no, espere que estoy haciendo algo tonto. Porque debería subir la tasa de interés, como decía Eduardo Andrés. Si subo esto, a ver, si subo la tasa de interés, el consumo se disminuye, el valor del consumo en el periodo 2. Listo. Sí, sí, es lo mismo. Se abarata. Aquí en este caso, bueno, otra vez, retomo, qué pena. Ahí como que dice, se me fue en... Si subo la tasa de interés aquí en el denominador, este denominador es más grande, el cociente se me hace más pequeño. Entonces, en el caso contrario ahora, este consumo se abarata en relativo a comparado al consumo en el periodo 1, ¿sí o no? Eso es lo que me está diciendo lo que me está diciendo el sentido de las fórmulas. ¿Sí lo ven? Si el denominador se incrementa, porque incrementé R, noten que es 1 más R, si me incrementa el denominador, este cociente se me hace pequeño. Es decir, el consumo en el periodo relativo al consumo en el periodo 1 es más barato. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo ahí? Si es más barato consumir en el periodo 2. Consumir en el futuro. A, consumir en el segundo. Y para consumir en el segundo, ¿qué debo hacer? Ahorrar en el primero. Ahorrar. Ah, ¿y por qué? ¿Cuál fue el incentivo a ahorrar? ¿Que aumentó qué? La tasa de interés. La tasa de interés. Si ven cómo es de lógico y consistente el modelo, desde cualquier cosa que uno mire, la consistencia lógica se mantiene siempre para hacer cualquier tipo de análisis. Bueno, estoy mostrándoles cómo, bueno, cómo utilizar todo esto de las herramientas. Esto apenas es una cosa, la matemática. Luego con la estadística y la econometría, que van a ver cuando vean los muchachos lo que están haciendo, los de octavo semestre, los de séptimo, octavo, cuando vean la investigación,
Esto es apenas uno de los instrumentos. La otra cosa es la estadística, la econometría, y ahora viene el machine learning, el deep learning y toda una serie de técnicas nuevas que están apareciendo, que ya es darle aplicación a estas cosas. ¿Sí? Listo. Bueno, Eduardo, tráteme de reescribir el párrafo en el correo y le respondo la próxima sesión sobre el tema de incentivar el consumo es malo. No me queda tan clara la pregunta bien formulada, entonces me la detalla y le traigo alguna respuesta la próxima sesión. ¿En el ¿Listo? foro, profe? No, un correíto, pues voy a tratar de habilitar el foro, se me ha olvidado habilitarlo. O también, no, mejor correo porque pues Listo, casi sí. los estudiantes no están haciendo consultas. Bueno, entonces ahorita me voy acá. Me voy aquí. Aquí para no ponerme a hacer con este pulso que tengo de maraquero, a ponerme a dibujar porque es complicado dibujar aquí con estas cosas, pero bueno, aquí. Entonces, pues nuevamente nuestra ecuación era Y1 más Y2 de 1 más R igual a C1 más C2 sobre 1 más R. Entonces, lo que va a hacer aquí es el tema de la gráfica. Entonces, si ustedes miren acá tengo en la ordenada el C2 y la abscisa sería el C1. Entonces, miren que de todas maneras esto es una ecuación lineal y voy a reordenar términos para ver por qué tiene la gráfica de esta forma, ¿sí? Entonces, dejo C2 a un lado, 1 más R, como si fuera, bueno, y esto queda, entonces este C2 quedó acá, lo dejo quieto y solamente paso el C1 al otro lado, entonces queda Y1 más Y2 de 1 más R menos C1. Y ahora paso el 1 más R, entonces queda al otro lado, multiplica, entonces queda 1 más R de Y1 más aquí en este se me va, es como si pasara este acá, 1 más R, entonces en el numerador con el denominador se me van, entonces queda Y2 menos 1 más R. Sí, sino que está que cuadrando es el tema de la, me acortó acá pero lo arreglo otra vez para que, es que el tema es que se vea bien y no. ¿Y ahora qué pasó? Así. No. Bueno, complicada la vuelta aquí. Bueno, este tema es de que me toca cuadrar esto todo. Entonces, bueno, C2 igual a 1 más R de Y1 más Y2 menos 1 más R. Aquí voy a borrar este C1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde uno ve de esta forma la función, pues trayéndola como la que uno mira en lo que es una función lineal, ¿sí? Entonces, este término, voy a hacerlo acá. Este término puedo hacerlo como si fuera el término
como si fuera el término V, ¿sí? Menos, y vendría a ser la pendiente, póngale el A. Entonces el C1 es la variable independiente, como si fuera el X, y esto es igual, y que el C2 sea la Y. Entonces aquí uno puede ver que la ecuación, la restricción presupuestaria intertemporal es simplemente una función lineal, ¿sí? Entonces miren, cuando C1 vale 0, acá, cuando C1 vale 0, entonces, todo esto se me va. Entonces, si todo esto se me va, vengo aquí, queda que el intercepto, es decir, si C1 vale 0, ¿qué me queda? Esto es positivo, así aquí no tengo el láser, entonces el intercepto aquí sería 1 más 1 R más R de por Y1 Y1 más más Y2. Y2. ¿Sí? Listo. Pero es el significado de esto es que no consumo nada en el periodo 1. Me queda esto, listo. Bueno, la pendiente, entonces ustedes ya pueden ver ahora que esto es como si fuera B, lo que pasé aquí en el que cortan las ordenadas. Y miren, entonces, ¿qué sería el A? La inclinación. 1 más R. Entonces, la inclinación de esto es Menos 1 más R. menos 1 más R, que es la tasa de interés. Y bueno, el X es el C1, ¿sí? Que está acá. Ahora puedo hacer la inversa. ¿Qué ocurre cuando, para hallar el intercepto acá, el valor del intercepto en el eje de las abscisas? Es Entonces, Y1 más haciendo Y2. C igual a 0, pues me va a quedar... eh, perdón, que quedaría... Es que no sé dónde... Aquí el espacio es fundamental. Queda 1 más RC1 igual a 1 más R Y1 más Y2. Y paso C1, el 1 más R queda Y1 más Y2, 1 más R. Entonces, este sería el valor aquí. Y1 más Y2 de 1 más R. Voy a borrar acá. Noten que siempre no hay inconsistencias. Noten cómo no hay inconsistencias. Mire, el C2 que es presente o futuro. Futuro. El C2 es el futuro, entonces mire cómo me da el resultado acá, 1 más R, ¿y a quién manda el futuro? A Y1. ¿Y con qué se puede comparar entonces cuando mando al Y1 de 1 más R, lo mando al Y2, al periodo 2, pues puedo comparar con Y2. Y noten aquí el C1 acá, que está dado en términos de valor presente, y que al Y1 le acompaña el 1 y al Y2 lo acompaña 1 sobre 1 más R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es de lógico consistente por todo lado? En las ecuaciones, en la gráfica. Entonces, eso es lo interesante de la modelación. Bueno. Listo por ahí la grafiquita. ¿Correcto lo de la gráfica? Profe, ¿qué significado económico le podríamos dar a que la pendiente de esta función sea menos 1 más R? ¿Por qué estará relacionada negativamente? Claro, muy buena pregunta. Intuitivamente, ¿por qué está negativo? Si estamos hablando de restricción presupuestaria y es exactamente lo mismo, porque las isocuantas en la función de utilidad tienen pendiente negativa. Entonces usted mismo me puede dar la respuesta. Sí, sí, ¿Por qué porque claro, las isoutilidad, perdón, las isoutilidad, porque ustedes vieron más profundamente eso en microeconomía y en equilibrio? ¿Por qué las curvas de utilidad, las curvas de indiferencia se llaman eso? ¿Por qué tienen pendiente negativa?
Porque cada vez que consumimos más de un bien, esto va disminuyendo su valor, Claro, digamos. porque estamos haciendo comparaciones. En el término de la teoría de la microeconomía, estamos haciendo comparaciones entre dos bienes y me toca renunciar el consumo de un bien con respecto para poder adquirir más unidades de otro bien. Y si ustedes grafican la curva de indiferencia, va a dar qué es eso, porque usted está haciendo comparación en términos de bienes y hay unas restricciones. Entonces tengo ciertas cantidades de ciertos bienes, es decir, entonces Camilo les hablaba, a ver, ¿de qué les hablaba Camilo? Hay un ejemplo de que les da a Camilo cuando les explicaba las curvas de indiferencia. Dos productos. Ah, ya. Gaseosa Coca-Cola versus hamburguesa. ¿Sí? Entonces uno tiene que hacer elecciones, pero tengo tantas Coca-Colas y tengo tantas hamburguesas. Y en términos de eso tengo que hacer las comparaciones. Por eso se habla de tasa marginal de sustitución, etcétera, etcétera. Noten que en el marco neoclásico siempre la preocupación era hacer las comparaciones del valor de los bienes y los servicios en términos de los mismos bienes y servicios, no en términos de dinero ni valores nominales. Entonces, por eso aquí es exactamente el mismo esquema analítico. ¿Sí? Prácticamente estamos usando todas las herramientas de la microeconomía, las herramientas conceptuales. Una cosa acá. Igual, esta es la restricción presupuestaria, es que esta es la restricción presupuestaria, es que por eso se llama simplemente restricción presupuestaria intertemporal. Ahora, ustedes acuerdan, es que es exactamente lo mismo. A ver, el micro era, ¿cómo era? W1 igual a ¿qué? A P1 P1 por X1 X1. más P2 X2. ¿Ah? Y entonces, a ver, dibujémosla. ¿Qué sería W? Ah, pues los Y. En este caso sería Y, ¿sí? No, no serían los X. Y1 Serían los X, ¿no? más 1 más... ay, perdón. Esperen, ya les muestro qué es lo que 1 más R igual a C1 más... Lo que yo les había dicho, ¿sí? Sino que acá de pronto, esto es el W, que es la dotación, sino que acá la parto en dos cosas, y lo que les había dicho, ¿cuál es el precio del consumo en el periodo 1 más el precio en el periodo 2 del consumo en el periodo 2? ¿Sí es que es lo mismo? Y entonces, ¿qué era P1 aquí? Es 1. ¿Y qué es P2? 1 sobre 1 más R. ¿Sí es claro? ¿Ya la ven o no? Sí, profe. ¿Sí ven? Por eso se llama restricción presupuestaria intertemporal, es similar a la restricción. Obviamente el contexto cambia un poco, pero es lo de micro. Ahora, la pregunta ahora es, ya habíamos concluido en la ecuación si R aumenta. ¿Qué ocurre en la gráfica si R aumenta? Ahora, Inclusive, aumenta, inclusive, aumenta el consumo en el segundo periodo, ¿no? inclusive habría que analizar, no, pero en la gráfica, ¿qué ocurre en la gráfica? La pendiente se inclina más. Habría que mirar aquí cómo afecta acá si yo aumento a R, qué pasaría acá en el intercepto, qué pasaría aquí si yo aumento a R en el intercepto. Lo que uno simplemente ya hace es porque ya uno ha hecho y ha tallereado esto bastante. Es el problema aquí del pulso mío. Efectivamente lo que pasa es que la pendiente gira o se aumenta, ¿sí? Este era la 1 más R inicial y digamos esta línea toda torcida fea que dice la 1 más R2 con R2 mayor a R1, ¿sí? Es decir, aumentó. Este delta de R sería
R2 menos R1. Entonces, el aumento lo que hace es incrementarme la pendiente y tiene que haber entonces el incentivo. Si aquí estaba consumiéndose uno, lo que hace es incentivar al individuo a ahorrar, ¿sí? Entonces, tiene que disminuir su consumo en el periodo 1. Y lo que ustedes ven era que si ustedes trazan la línea con respecto a 1 más R sub 1 acá, mirarían que esta distancia, lo que ocurre con la inclinación que hizo, ¿sí? Pues que noten que aquí es como si fuera R1. Ustedes hagan el ejercicio allá en sus cuadrículas, en sus cuadernos, bien bonito, y se van a dar cuenta del efecto. El efecto era que esta era mi área de traslado de consumo cuando era la tasa de interés 1 más R, pero ahora como la inclinó, como aumentó R2, entonces el intercepto va a estar por acá arriba y se aumenta el área. Entonces va a ganar algo más de margen al consumir en el periodo 2, ¿sí? El delta se aumenta. Entonces, eso es lo que hace, lo que incentiva entonces es a trasladar consumo del periodo corriente, del periodo actual con el periodo 1 al periodo 2. ¿Y cómo usted se da cuenta de eso? Pues comparando las áreas. Aquí no puedo hacer esto bien porque es el tema del pulso y dibujar acá es difícil, pero allá ustedes en su cuaderno cuadriculado, en sus hojas cuadriculadas, se van a dar cuenta del efecto. Ustedes empiezan a jugar con eso. Hacen la grafiquita y se dan cuenta y mueven la inclinación. La primera la hacen a 45 grados, después inclinan la pendiente y se van a dar cuenta que las áreas cambian. Entonces, por eso es que le da el incentivo de que aumenta la tasa de interés a trasladar consumo presente al consumo futuro, es decir, a ahorrar. ¿Listo? ¿Sí es claro o no? Sí, señor. Profe, entonces, por ejemplo, cuando aumenta la tasa de interés, se hace más complicado, pero no sé si de pronto ya lo dijo y no me puse atención, pero podría ser algo así como, si aumenta la tasa de interés en el presente, sería más complicado acceder a un crédito porque costaría más, pero sería más rentable si lo meto, por ejemplo, en un fondo de inversión donde me va a generar más tasa de interés, algo así, más o menos. Y no, aquí todavía no nos vamos a, eso ya serían temas de mercado financieros. Aquí todavía no hemos supuesto, si estamos hablando de tasa de interés implícitamente, habría un sistema financiero, un sistema bancario, pero pues ya usted me está hablando obviamente van a haber aplicaciones de esto, lo que usted me está diciendo, de los créditos, o del tema hipotecario, etcétera. Pero hasta ahora no vamos a llegar allá porque no. Es un poco más abstracto esto, por lo mismo, por lo sencillo, ¿sí? Simplemente estamos mirando es cómo incentiva el aumento de la tasa de interés a ahorrar, ¿sí? Es decir, a dejar de consumir hoy en el periodo 1 para consumir más en el periodo 2. Simplemente estamos mirando eso y no nos metemos por ahora en los temas de los derivados financieros y esas cosas. Eso es para otros cursos. Venga ahora, venga, así, sigo en la presentación y ahora, mire que aquí en la gráfica aparece esta curvita. Y en microeconomía se llama, ya igual yo lo había dicho, ¿cómo se llama? Curva de indiferencia. Curva de indiferencia. Entonces, falta modelar esta curvita. Entonces, ¿qué es la curva de indiferencia? Pues para construir la función de utilidad, pero eso lo que me dice es lo que el individuo quiere y el individuo siempre, como es un individuo racional, siempre quiere más cosas. Siempre quiere mandar su función de sus curvas de indiferencia hacia el lado superior derecho, ¿sí? Como lo estoy dibujando ahí. Pero todo lo que uno desea en la vida, uno cree que desea autos, mansiones, viajes, ¿cierto? Eso es lo que uno quiere consumir todo lo que pueda, pero lo que nos aterriza a nosotros es lo que tenemos en el bolsillo.
y lo que tenemos en el bolsillo es la restricción. Lo que tenemos de plata en los billetes y monedas que tenemos en el bolsillo es nuestra restricción presupuestaria. Entonces eso es lo que hace el individuo. Y haciendo este proceso de buscar la curva de indiferencia más lejana, dado mi restricción presupuestaria, pues es un problema de optimización. Y entonces cuando hago este proceso, entonces encuentro el C1 óptimo y el C2 óptimo, dadas las condiciones que tengo, ¿sí? Las condiciones de qué tanto quiero ser más feliz, pero con lo que tengo en el bolsillo. Entonces, esa es la cruel realidad en economía, el problema de la escasez, ¿sí? Entonces, vamos a darle forma a las curvas de indiferencia. Entonces, para hablar de curvas de indiferencia, necesariamente ustedes ya saben que esto está demostrado en microeconomía. Entonces, directamente vamos a la función de utilidad, ¿sí? Pero, pues aquí se le cambian un poquito los nombres, ¿cierto? Y esta se llama función de utilidad. Aquí me comí una palabra, es función de utilidad de aversión relativa al riesgo constante, CRRA, ¿sí? Las siglas. Función de utilidad de aversión relativa al riesgo constante o elasticidad intertemporal de sustitución constante. Y entonces aquí ya esto trae una forma un poco más rara de función de utilidad de la que ustedes vieron en microeconomía, ¿sí? Y esto simboliza, esto es la utilidad en función del consumo y tiene esta forma rara, C, que es la cantidad del consumo elevado a la 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma para sigma positivo mayor o igual a 0 y no tiene que ser igual a 1. ¿Por qué no tiene que ser sigma igual a 1? ¿Qué pasa si sigma igual a 1? Pues tendría que ser uno, Pues vuelve este denominador indeterminado. cero y no, eso es por matemáticas. Toca poner la restricción por tema matemático, ¿sí? O sea, si esto es cero, pues esto no tiene sentido, el cociente. Entonces, por eso, toca ponerle ahí sigma. Matemáticamente no tiene sentido, pero económicamente el sigma igual a 1 sí tiene sentido y ahora lo vamos a ver. Jugando con los límites, eso tiene sentido. Bueno, eh, bueno, está que la utilidad, bueno, estos son dos formas, pero es la utilidad en función del consumo, el logaritmo del... sí, mire, mire, acá está, sigma igual a 1, es el logaritmo de C. Sí, o sea, cambia, bueno, es simplemente la misma, simplemente que aquí esta forma funcional es necesariamente diferente de 1, pero se puede demostrar que si sigma es igual a 1, pues va a tener esta forma. Bueno, listo. La función logarítmica corresponde a la elasticidad de sustitución unitaria. Listo. Si sigma tiende a 0, la elasticidad de sustitución intertemporal es mayor. La función de utilidad se aproxima a una función lineal de consumo. Entonces miremosla analíticamente. Si este sigma se va haciendo chiquitito, muy chiquitito, esto se aproxima a 0, esto va a aproximar a 1. La elasticidad es pequeño, pequeño, pequeño. Esto es mayor. Bueno. Pero es que la tengo en los dos lados. La tengo tanto en el denominador. Si esto va a 0, esto queda 1. Y si esto aquí va a 0, esto queda C a la 1. Quedaría, a ver, si es 0, quedaría C. Quedaría C menos 1. Sí. Claro, quedaría esto.
Entonces quedaría la función de utilidad se aproxima a una función lineal de consumo. Sí, mírenla ahí. ¿Sí la ven? Si esto es, digamos, volvamos a cero, entonces elimino sigma en el denominador y elimino a sigma en el exponente. Entonces simplemente queda c elevado a la 1 sobre 1, menos 1 sobre 1, que es esto que dice acá. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí? No hay nada raro, ¿cierto? ¿Sí la ven o no, esa partecita? ¿Sí es fácil o no? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ahora el tema es, ¿qué ocurre si? Entonces, bueno, aquí ya está el cero. Si sigma igual a cero, ya lo hice ahí, la elasticidad de sustitución infinita. Entonces queda una función de utilidad lineal y el individuo, ante un pequeño cambio en la tasa de interés, preferirá cambiar su patrón de consumo. Bueno, la elasticidad entonces tiene una elasticidad de sustitución muy grande cuando sigma es igual a cero. Valora poco la suavidad del consumo comparado con aprovechar de consumir en los periodos donde esto resulte más barato intertemporalmente. Valora poco la suavización del consumo comparado con aprovechar. Bueno, también es conocida como entonces lo que vimos acá es que quedaría una función de utilidad lineal, ¿sí? En microeconomía, ¿cómo se le llaman a ese tipo de funciones de utilidad? Las funciones de utilidad lineal. Para, Homogéneas. para complementar acá estas XX que dejé aquí. En micro. Bueno, entonces preguntemos por aquí, empecemos a preguntar que esto es de microeconomía. Vanessa, Fernanda, funciones de utilidad lineal también se conocen con otro término como Profe, ¿cómo? la función de utilidad lineal. Digamos, olvídate de esto un poco y recuerda un poco a Camilo. La función de utilidad lineal también se conoce como funciones de utilidad de qué tipo, qué otro tipo de nombre reciben. ¿Esa es la de bienes de sustitutos? Excelente, excelente. Usted está en micro 3, ¿cierto? Se llaman, Sí, señor. así, se llaman sustitutos perfectos. Ejemplos de sustitutos perfectos. Ahora sí ya se acuerdan. Ejemplos. Café, chocolate, por Café y ahí. azúcar. Pares de zapatos. Listo, muy bien. Exacto, entonces mire lo que le está diciendo ahora, entonces ahora uno entiende, ahora no estamos hablando entre bienes en un mismo momento, sino en el consumo intertemporal. Entonces le está diciendo, si sigma es igual a cero, la elasticidad de sustitución es infinita, función de utilidad lineal, y el individuo ante un pequeño cambio en la tasa de interés preferirá cambiar su patrón de consumo. Es decir, si se mueve marginalmente, dado que tiene esa estructura de función de utilidad, pues cambia rápidamente el consumo. O sea, para él sustituir consumo en el periodo 1, consumo en el periodo 2, pues lo va a hacer rápidamente. ¿Sí? Entonces es como lo que ustedes decían, café o chocolate. ¿Sí? O sea, a veces uno es indiferente y una vez consume una cosa, una consume otra rápido, sustitutos perfectos. ¿Sí? Entonces lo mismo está pasando en este caso con respecto a consumir en el periodo 1 con respecto a consumir en el periodo 2. Entonces es muy sensible a los cambios en la tasa de interés, en los precios. ¿Sí? Si le sube la tasa de interés un poquitito de una vez, prefiere trasladar consumo al periodo 2. ¿Listo? Ahora miren el otro caso. Si sigma tiende al infinito, la elasticidad se aproxima a cero. La función corresponde a una función de utilidad y ahorita viene la otra pregunta. Aquí completa las XXX.
Carla Dayana. Sí, profe. Si Entonces, se aproxima a cero, no, el individuo no reacciona a cambio de la tasa de interés, solo le interesaría el consumo completamente pleno en su vida. Bueno, haga de cuenta que es lo contrario a sustitutos perfectos. Complementarios. complementarios. Complementarios, ejemplo, El café y el azúcar. exacto. Tengo que necesariamente consumir los dos, ¿sí? En iguales proporciones. Acuérdense que también se llamaban funciones de utilidad de tipo Leontief. Y si ustedes graficaban, era X2, X1 y eran unas L's, ¿sí? Tenían que consumirse en iguales proporciones. Entonces, claro, acá a algunos les gusta café con una de azúcar o café con dos de azúcar, ¿sí? O a algunos les gusta café sin azúcar, etcétera, pan y mantequilla. Entonces, necesariamente tienen que consumirse en ciertas proporciones iguales. Entonces, aquí me está diciendo lo mismo. Cuando sigma tiene infinito, la elasticidad se aproxima a cero, la función corresponde a una función de utilidad complementarios perfectos. El individuo no reacciona a cambios en la tasa de interés. O sea, siempre va a tratar de mantener su consumo intertemporal, es decir, consume tanto en mi periodo 1 y voy a consumir exactamente la otra proporción en el periodo 2. ¿Sí? Y por más que se mueva la tasa de interés, él va a seguir ese patrón de consumo. ¿Sí? Entonces, noten que por donde quiera que miren, aquí ya está completo con las XXX, por donde quiera que miren, están implícitos simplemente los conceptos de microeconomía, de micro. Y entonces, para ahorrar tiempo acá, voy a dejar aquí voy a cerrar acá. Y voy a hacer en mi tablero acá. Listo. Y listo. Y ahora sí, vamos a plantear el problema de optimización. Entonces, se plantea de la siguiente manera. Hay que maximizar las variables objetivo C1, C2. Entonces, ponemos la función de utilidad U en función de C1 más 1 sobre 1 más ρ de la utilidad en el periodo 2. Eso se llama utilidad intertemporal separable en el tiempo. Ya les había comentado algo, ¿sí? Al ser separables en el tiempo, es decir, que se pueden sumar en esta medida, es decir, que son independientes las decisiones de consumo en el periodo 1 con respecto al periodo 2. O sea, las decisiones de consumo en los diferentes periodos son independientes. Entonces se llama función de utilidad intertemporal separable en el tiempo. O también función de... Bueno, esperen. Esto aquí, ojo que está en forma genérica. Esto puede tener diferentes formas de la función de utilidad. Aquí está, lo estoy haciendo en forma genérica, la expresión de las funciones de utilidad. Sujeto a nuestra restricción presupuestaria, que era Y1 más presupuestaria intertemporal, Y2 de 1 más R, y se me acabó el tablero, ganó, no. Igual a C1 más C2 de 1 más R. ¿Listo? Ahora, bueno, no sé para qué, bueno, eso es ilustrativo.
este RO y este término tienen unos nombres. Ese RO se llama tasa de descuento. Y el 1 más RO, ojo que en la literatura se suele simbolizar, aquí se deja expresado, o de Gregorio lo deja expresado de esta forma, pero en la literatura muchas veces la simbolización del estándar, para no poner eso, ponen es beta, ¿sí? Digamos, beta o ese cociente 1 sobre 1 más RO es el factor de descuento. Y entonces, esto no es P, ojo que esta es la letra griega RO. Para cuando miren en el libro que está más bonita la letra, esta es la letra griega RO. Esa es la tasa de descuento. ¿Qué me mide la tasa de descuento? Entonces, la tasa de descuento tiene que ser... a ver. ¿Qué pasa si la tasa de descuento es muy, muy grande? ¿Qué pasa con el cociente acá? Es pequeño. Si este RO entra a ser grande, 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 entonces este denominador se hace muy, muy grande, entonces este cociente se va a hacer muy pequeño, va a volverse muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces, yo tenía escrito por acá, así, por acá tenía escrito, bueno. ¿Sí la ven, el tema? Si este denominador aquí, el RO lo hacemos crecer, este denominador se hace muy grande, entonces el cociente de 1 sobre 1 más RO va a tender a ser pequeñito, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica? Como está multiplicando acá, va a decir que si esto va tendiendo a 0 porque el RO es muy grande, porque este RO es muy grandotote, me está diciendo que es como si estuviera ponderando la utilidad en el consumo en el periodo 2. Entonces su utilidad va a ser bajita en el periodo 2. Lo que consuma en el periodo 2 le va a generar poca utilidad. Entonces este RO también es conocido como un factor de impaciencia, ¿sí? Si este ROM es muy grande, quiere decir que el individuo es muy impaciente y le reporta mucha utilidad consumir de una vez hoy, ¿sí? Entonces, valora mucho consumir en el presente y le reporta baja utilidad consumir en el periodo 2. A la inversa, o sea, si RO es muy grande, ¿sí? Entonces sería el caso de Diomedes Díaz, porque Diomedes era un consumidor nato que le gusta consumir todo hoy. Los que hagan de cuenta ese tipo de cultura, todos los que le gusta gastarse el sueldo de una vez, el mujeres, comida y bailando, ¿sí? Mujeres, comida, bailando, los que todos les gusta consumirse todo de una vez, lo que le cae en el bolsillo, en el sueldo, el ingreso, entonces tienen un factor de impaciencia intertemporal muy grande. El caso contrario, ustedes pueden analizar si RO tiende a 0, ¿sí? Entonces ocurre lo contrario. Ya el que RO tiende a 0, pues va a valorar más porque se invierte la relación en el cociente 1 sobre 1 más RO. Entonces el individuo va a valorar mucho más consumir, le va a reportar mucha más utilidad consumir en el periodo 2 que en el periodo 1, ¿sí? Entonces eso para explicar que cada elemento, cada cosa tiene un significado económico. ¿Sí es claro lo del factor de descuento? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que... Está claro por mí. Está claro. Bueno, espéreme acá. Bueno, reemplacemos, es que no quiero mostrar, bueno, el max, entonces nuevamente el problema de optimización, maximizar las variables objetivo, consumo en el periodo 1, consumo en el periodo 2, y ahora reemplazar la función de utilidad por la forma funcional específica
1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma más 1 sobre 1 más rho multiplicado perdón, aquí era C1, acá es C2, 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma. Ya esta cosa fea ya es reemplazando la utilidad por su forma funcional específica, sujeto a la restricción presupuestaria que está acá arriba, lo voy a escribir. Entonces, ustedes saben en microeconomía qué hacían cuando nos enfrentábamos a esto. Al max, la función objetivo sujeto a una función de restricción, ¿qué había que hacer? ¿Qué es la técnica que hay que aplicar Lo ahí? resolvemos con Lagrange. El multiplicador de Lagrange. Entonces, definimos esta cosa que se simboliza con esa letra griega que ya no me acuerdo cómo se llama. Entonces, escribimos el multiplicador de Lagrange. C1 a la 1 menos sigma elevado a la 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma más 1 sobre 1 más rho multiplicado C sub 2 1 menos sigma menos 1 1 menos sigma sobre 1 menos sigma más, y aquí aparece lambda. Y aquí aparece don lambda y abrimos corchetes. La parte fija, digámoslo así, pasa al lado derecho, ¿cierto? O sea, los Y pasan al lado derecho como negativo. No. No lo sé. Espera, déjame aquí. Y2, 1 más R menos C1 menos C2 de 1 más R. Indistintamente, eso tiene una lógica, por ahí Camilo lo explica en un video del tema de cuando aquí tiene que ir positivo y el que uno pasa a restar. En todo caso, si uno lo hace a la inversa, pues tiene que tener en cuenta esto. Esto Camilo lo explicó una vez, no me acuerdo bien la lógica, pero esto en micro, pues se estudia a profundidad. Entonces, ahí se deja planteada la ecuación de Lagrange, ¿cierto? Y entonces, toca ahorita para solucionar este problema hacer las CPO, las condiciones de primer orden, que es derivar el lagrangiano, ya me acordé que se llama lagrangiano, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a C1, coma, vamos a escribir por acá la derivada parcial del lagrangiano con respecto a C2 y la derivada parcial del lagrangiano con respecto a lambda. Entonces esto es simplemente derivar parcialmente y hallar las condiciones de primer orden y hacer un despejito, ¿sí? Pero ya creo que es un poco tarde y continuamos la próxima sesión. Les resolver esto y llegar primero simplemente hay que hallar la derivada parcial con respecto a C1 y con respecto a C2, y ahí hay una interpretación económica, que es la que voy a hacer en la próxima sesión. Bueno, y después a calcular las demandas marshallianas de este problema, que es hallando las condiciones de las dos primeras condiciones de primer orden, entonces se reemplazan en la última la tercera condición de primer orden y se hallan las marshallianas. Y bueno, pero entonces aquí en este punto clave primero hay que encontramos que uno llega a que C1 sobre C2 elevado a la sigma es igual a 1 más rho de 1 más R. Y aquí tenemos que detenernos un poco en la interpretación económica, pero todo ese proceso lo hacemos en la próxima sesión. Entonces, lo que yo le comentaba a Andrés David Bamón, sí, ya empieza a acordarse, ya empieza como más o menos a hacer retrospectiva
y ver que lo que yo le había dicho en un momento, que esto se iba a parecer mucho a micro. Sí, sí, más o menos ya lo ve, Andrés David. Sí, podría decirse.